Eh, Muy bienvenidos a este ciclo de webinars que ya llevamos nuestro cuarto webinar. Nuestro ciclo se llama Reflexiones actuales sobre el desarrollo de la enfermería, integrando perspectivas nacionales y globales. Lo que hemos querido hacer es a la luz de el informe de la OMS sobre la situación de enfermería, el informe 2020, ir celebrando de alguna manera el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, que la OMS lo define como el año internacional de la enfermería y la matronería. De manera que en ese contexto dijimos, bueno, qué mejor que pararnos un rato, sobre todo en esta época de pandemia, ¿verdad?, a reflexionar sobre los desafíos que nos propone este informe, que son muy buenos tips para comenzar a pensar sobre lo que viene para adelante para la enfermería y también hacer un recuento, ¿por qué no?, de lo que ha sido desde el nacimiento de Florence hace 200 años atrás y la actualidad, cómo han cambiado esos desafíos, cómo han cambiado nuestra forma de enfrentarlos, cuáles siguen vigentes, cuáles han variado de alguna manera. Y es así entonces que antes de comenzar de lleno quisiera agradecer a nuestras panelistas y a la unidad de la Dirección de Educación Continua de la Universidad, y por supuesto a nuestros asistentes que hacen posible que este lugar de reflexión y conversación se lleve a cabo de la manera en que lo estamos planteando ya hace 4 instancias. El día de hoy el webinar se llama Desarrollo de carrera, empleabilidad y otros desafíos laborales en enfermería. Y en ello trataremos los principales desafíos en este ámbito, ¿cierto?, que nos deja este informe de situación de enfermería en el mundo que realiza la OMS, perdón. Lo vamos a revisar en una perspectiva tanto nacional como internacional. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Eileen Lake, quien es investigador y directora asociada del Health for Center Outcomes and Policy Research de la Universidad de Pensilvania, y además de ser editora jefe de la revista Research in Nursing and Health. Muy bienvenida, Eileen. Gracias. También nos encontramos con la doctora Marta Simonetti. Ella es enfermera matrona por la Universidad Católica de Chile, magíster en práctica avanzada en enfermería por la Universidad de Nueva York y doctora por la Universidad de Pensilvania, que además tenemos la fortuna de contarla dentro de nuestro grupo de profesores de la Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias. Bienvenida. Este nuevo webinar a lo que nos abocaremos es a tratar desafíos y temas como la empleabilidad y la carrera profesional, básicamente, porque la verdad que el informe propone varios aspectos del ámbito laboral de las enfermeras, pero bueno, como hay que elegir de alguna manera, ¿cierto?, y decidimos enfocarnos en estos dos. Y el reporte de la OMS enfatiza sobre todo en esos dos ámbitos la necesidad de levantar evidencia para la discusión de políticas de salud relacionadas al recurso humano de enfermería. Y ese es un tema que nosotros quisiéramos relevar. Ambas, tanto Marta como Eileen, en sus investigaciones personales, ambas han levantado mucha evidencia que sirve para tomar decisiones en políticas de empleabilidad y carrera profesional. Y creo que es especialmente importante en ese aspecto que nos cuenten la experiencia de cómo llegar de las investigaciones a poder poner a disposición esa información para la toma de decisiones a nivel de políticas públicas. Y eso creo que es una experiencia que vale la pena que ellas compartan con nosotros. Y sobre la empleabilidad abordaremos datos relacionados con dotaciones y la importancia de contar con la cantidad suficiente de cargos de enfermería y el impacto que claramente tiene tanto en las enfermeras como en los pacientes. Y para comenzar, entonces, Eileen nos va a exponer la situación que hemos conversado a nivel, en una perspectiva más global, con su experiencia en Estados Unidos y en otros países también. Adelante, Eileen. Muy bien, buenas tardes a todos y estoy mostrando mi PowerPoint y es mi placer estar con ustedes sobre años de ser pares con la Universidad de los Andes, con mi Universidad de Pensilvania. Entonces, siempre cuando
comparto contigo, la primera cosa empiezo con son la teoría debajo de nuestras investigaciones. Y entonces este es un modelo sobre resultados de calidad en salud y fue desarrollado por nuestra Academia de Enfermería en Estados Unidos. Ya ven hace 20 años. Y este modelo propone que intervenciones aquí en la izquierda no influyen a resultados directamente. Ven que no hay una flecha ahí, pero propone que la intervención y su efecto en los resultados depende en algo sobre la sistema de salud, allá para arriba, y aspectos del cliente. Y entonces este es un modelo muy poderoso a evaluar y mostrar cómo intervenciones de enfermería influyen a resultados. Y entonces este modelo es el base de mis investigaciones. Y la cosa que sobre mi carrera me interesa mucho es este sistema y qué está dentro del sistema y cómo lo podemos influir. Y entonces, mi foco sobre mi carrera es el ambiente laboral. ¿Y por qué importa aquel ambiente laboral? ¿Qué quiere decir ambiente laboral? Y es importante porque es el contexto en el que se desarrolla la práctica de enfermería. Y aquí muestro la definición, que es características organizativas del lugar de trabajo que facilitan o limitan práctica de enfermería profesional. Y ven que publiqué aquel definición y una medida para medir el ambiente laboral en el año 2002. Y en aquel tiempo hice una encuesta en cual que cada enfermero o enfermera contesta 31 preguntas y sus percepciones llegan a una evaluación de la calidad de atención en aquel hospital. Y eso es cómo funciona este cuestionario. Y en aquel año, y es chistoso que en el journal, que ahora soy editora de este journal, pero bueno, hace 20 años no fui yo, publiqué este desarrollo de esta escala de ambiente laboral de enfermería y tiene su acrónimo ahí y tiene 5 subescalas. Entonces, miramos a estas 5 partes del ambiente laboral a evaluar si apoya a práctica profesional. Entonces, son si enfermeros participan en el manejo del hospital, en toma de decisiones, el distribución de personal y disponibilidad de recursos. Esa es una subescala bien importante. Compromiso con la calidad de atención, liderazgo y apoyo al personal de enfermería por parte de supervisoras y coordinadoras, y relaciones laborales entre enfermeros y médicos. Así lo publicamos, o lo publiqué yo, fue parte de mi disertación, y en una investigación temprano mostramos que en esta figura ven que al estar a la cima, al nivel 4, se tiene un ambiente laboral excelente y estar aquí abajo al nivel 1 es pésimo. Y vimos que en el estado de Pensilvania, en un grupo de
hospitales regulares variaban sus ambientes laborales al rango central. Pero este es a la izquierda, estos dos dibujos más chicos fueron magnet hospitals. Y entonces vimos que los ambientes laborales en estos magnet hospitals fueron bien altos comparado con hospitales regulares. Y después que 20 años y muchísimos investigaciones sobre ambiente laboral, publicamos ahora ven, el año pasado, 2019, en cual que hicimos un meta-análisis de muchas investigaciones sobre ambiente laboral. Disculpa que está en inglés, pero espero que entiendan parte. Y acá mostramos cómo asociaron el ambiente laboral en hospitales con 4 grupos de resultados. Y así son 1, 2, 3, 4. Mira, tenemos 5. Mostramos 5 aquí. Pero son resultados laborales de enfermeras, por ejemplo, burnout. Resultados de pacientes, por ejemplo, mortalidad. Satisfacción del paciente, eventos adversos y calidad y seguridad evaluado por enfermeras. ¿Y qué encontramos? Fue que, y este es un llamado infographic que prepararon para distribuir los resultados de este artículo, que en ambientes laborales buenos, los odds de peores resultados bajaron y los odds de satisfacción fueron más altos y que resultados para los enfermeros fueron mucho mejores. Y entonces sumamos 17 investigaciones sobre un rango de 10 años con datos de casi 3,000 hospitales y ven muchos enfermeros y más que 1 millón de pacientes y 22 países. Entonces, sobre esos 20 años, muchas investigaciones sobre esta pregunta. Entonces, concluimos que hay fuerte evidencia que ambientes laborales influyen en un rango amplio de resultados y mejoras en ambientes tienen el potencial de retener personal, mejorar experiencias de pacientes y disminuir eventos adversos. Entonces, siempre quiero llamar atención a otra publicación de una gran muestra de hospitales en Estados Unidos, 665 hospitales. Y es importante porque mostró que si se baja el número de pacientes por cada enfermero, eso mejora significativamente resultados en hospitales con ambientes favorables y mejora un poco resultados en hospitales con ambientes mixtos, esos son medianos, pero no mejora en hospitales con ambientes desfavorables. Entonces, eso muestra un aspecto del ambiente laboral y cómo relaciona a dotación de enfermería. Entonces, eso levanta una pregunta: ¿cómo impacta el ambiente laboral procesos de atención? Y yo propongo estos 3 caminos. Uno es quizás la capacidad de la enfermera
está disminuido para trabajar eficazmente. Quizás hay burnout, y porque hay burnout, enfermeros dan cuidado de peor calidad, o quizás hay que omiten cuidado porque su ambiente no da apoyo suficiente. Entonces, voy a mostrar un poco sobre nuestra investigación hacia cuidado omitido. Y esta es la medida que usamos nosotros. Hay varias medidas de cuidado omitido. Y en nuestro preguntamos en su último turno cuál era necesaria, pero no dejó hecho porque le faltó tiempo. Y ven que hay estas 12 actividades que son fundamentales en enfermería. Por ejemplo, vigilancia adecuada del paciente. Entonces, así medimos cuidado omitido. ¿Y qué encontramos? Acá en una publicación de 2015, medimos cuál porcentaje de enfermeros omiten cada uno de estos 12 aspectos de cuidado. Por ejemplo, confort y discusión sobre cuidado con el paciente es aquel primero. El plan de atención hasta este lado derecho, manejo de dolor. Y ven que pocos enfermeros omiten estas cosas a la izquierda, a la derecha, como manejo de dolor o tratamientos y procedimientos, pero altos porcentajes omiten confort, enseñanza, documentación, estas cosas a la izquierda. Y este pattern es muy común en investigación de cuidado omitido. También mostramos que el porcentaje de enfermeras que omiten algo relaciona significativamente con el ambiente laboral. Entonces, cada barra roja es un ambiente peor y cada barra verde es un ambiente mejor y el amarillo es mixto. Y ven que por cada clase de actividad, responsabilidad del enfermero, en los peores ambientes, altos porcentajes de enfermeros omitan cualquier cosa. Y entonces es muy consistente sobre todas las actividades. Y esto nos lleva a la pregunta si pueden cambiar ambientes laborales y si cambian, ¿qué pasa con resultados? Y entonces, este es una publicación de mis colegas desde 2013, en cual que mostraron sobre un periodo de 7 años en una muestra de 137 hospitales, cuando el ambiente laboral mejoró, el burnout y satisfacción de los enfermeros también mejoró. Y entonces son pocos las investigaciones que pueden mirar sobre tiempo a cambios y relacionarlos a cambios de interés. Y esto está publicado en International Journal of Nursing Studies, que es lo más alto en investigación en enfermería por su impact factor. Y esto es la publicación mía esto es otro desde 2015, donde mostraron que
en el mismo grupo de hospitales, 137, los que cambiaron ser magnet entre aquellos 7 años, en aquellos hospitales, sus ambientes laborales mejoraron, sus resultados de pacientes y de enfermeros mejoraron. Entonces, esto es un artículo también de mis colegas que fue muy poderoso en este área de investigación. Y así se ven en la conclusión. Y el último que les quiero compartir, esto es mío desde pocos meses, publiqué mostrando que en muestra de 458 hospitales sobre un periodo de 10 años, los hospitales que mejoraron sus ambientes laborales, eso bajó el nivel de cuidado omitido. Y acá les muestro los 4 dibujos y vemos el ambiente laboral en la izquierda para arriba y el número de pacientes por enfermero en el izquierdo para abajo. Y ven que en cada caso, en más hospitales mejoraron sus ambientes laborales, se ven allá arriba a la izquierda, y bajaron el número de pacientes por enfermera, se ven ahí abajo a la izquierda, pero en la derecha ven que, sin embargo, sobre muchos hospitales, cuidado omitido aumentó y el porcentaje de enfermeras que omitió algo también aumentó. Pero al fin mostramos, déjame ir para atrás hasta aquí. Al fin mostramos que cuando se mejora el ambiente laboral, cuidado omitido baja. Y eso me traiga a mis conclusiones, que son: el ambiente laboral es el fondo de trabajo de enfermeras profesionales que varían sobre hospitales, son modificables y influyen resultados para enfermeras y pacientes. Y entonces, para adelantar su carrera, enfermeras deben prestar atención a su ambiente y esfuerzos a mejorarlo. Muchísimas gracias, Aileen. La verdad que son estudios apasionantes. Es una cantidad de evidencia que puede ayudarnos a tener algún impacto en enfermería que realmente me sorprende. Muchas gracias. Gracias, Ximena. Marta. Ahora las dejo entonces con Marta Simonetti, quien nos va a hablar de este tema, pero de una perspectiva con datos nacionales, más a nivel local. Adelante, Marta, muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias a todos los que están participando en este webinar. Y también tengo que partir agradeciendo a la doctora Aileen Lake, porque todo lo que voy a presentar ahora lo he hecho bajo la formación de ella, que fue mi supervisora en el programa de doctorado. Voy a presentar muchos datos que provienen del proyecto RN Forecast Chile, que se realizó en la Universidad de los Andes, en colaboración estrecha con la Universidad de Pensilvania, liderado por la doctora Linda Aiken, y en el cual colaboraron también, por la magnitud del proyecto, otras 3 universidades, a las cuales también extiendo este reconocimiento: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de La Serena y la Universidad Católica del Maule. Bueno, con Aileen nos hemos propuesto que este webinar tenga de verdad tiempo para preguntas y respuestas, así que puede ser que vaya un poco rápido, pero después también conversaremos. Como decía Jimena al principio,
lo que ha pauteado, lo que ha dado la pauta de todos estos webinars que la Escuela de Enfermería ha estado realizando es el reporte de la OMS sobre el estado de la enfermería en el año 2020. Como me pidieron que enfocara este webinar en aspectos laborales de la enfermería, hay un capítulo que toca este tema en forma especial en este reporte, que es el capítulo 6, que habla de direcciones para el desarrollo de políticas que tengan que ver con los recursos de enfermería. Y dentro de los puntos que trata este capítulo, yo quise poner en primer lugar el último, que trata de la investigación, de crear investigación y una agenda de investigación y de evidencia. Y también la necesidad de fortalecer la evidencia para todo lo que signifique planificar y monitorear en el ámbito del trabajo de las enfermeras. Y pienso que ese es el punto de partida para asegurar que en los años que vienen llevemos a la enfermería por el camino correcto. Tenemos que ir de la mano el mundo de la investigación y el mundo de las políticas de salud. Dos aspectos que destaca este capítulo es cómo es necesario apoyar más a la fuerza laboral de enfermería. Y yo, con mi área de investigación, he traducido esto en la mejora de los ambientes de trabajo. Es lo que puedo compartir con ustedes. Otra persona a lo mejor lo enfocaría desde otra perspectiva. Y después también habla de catalizar las inversiones para la creación de nuevos trabajos de enfermería. No se trata simplemente de decir que hacen falta nuevos trabajos para enfermería, sino que hay que estudiar eso y ver si esa afirmación es real y llevarla al contexto de cada país. La OMS publicó un reporte global para muchos países. Entonces, ¿cuál es la situación en Chile? Necesitamos crear nuevos trabajos de enfermería y de ahí, bueno, se va desprendiendo lo que actualmente es mi línea de investigación. Curiosamente, preparando esta presentación, este reporte de la OMS aparece después de que, junto con Aileen y también con la doctora Linda Aiken, publicáramos el año pasado, este paper es del 2019, un artículo que habla precisamente del desarrollo de una agenda de investigación que logre informar a las políticas de salud en Chile. Así que, bueno, si después tienen esta presentación, ya saben que ya hay algo esbozado por este equipo de investigación en cuanto a por dónde llevar esta agenda de investigación. Apoyar más a la fuerza laboral de enfermería, desde lo que yo conozco, pasa por mejorar los ambientes de trabajo. Aileen les mostró en su presentación el desarrollo de una escala de medición del ambiente laboral que tenía 5 subdimensiones y que el equipo de investigación aquí en Chile lo aplicó en 40 hospitales, dentro de los cuales contestaron más de 1.600 personas este instrumento de medición del ambiente laboral. Aunque este gráfico muestra una dispersión muy grande, que es verdad que existe, en la escala es pequeña, o sea, aquí estamos viendo hospitales que se mueven, esta escala tiene un puntaje entre 1 y 4, y aquí estamos viendo que en Chile tenemos hospitales, el que tiene peor puntaje de ambiente laboral es un poco superior a 2, y el que tiene mejor ambiente laboral debe estar como en 3,2. Y después tenemos hospitales donde el ambiente laboral es de las más distintas índoles. Para los estudios que nosotros hemos hecho, separamos los hospitales entre aquellos que tienen ambiente malo o pobre, que están aquí mostrados en este cuadro a la derecha, aquellos que tienen ambiente mixto y aquellos que tienen ambiente bueno. 30% abajo, 30% arriba y 40% en el medio. Y analizamos datos similares a los que presentó Aileen, que yo voy a compartir con ustedes. Aquí lo que estamos viendo, en primer lugar, en el gráfico de mano izquierda, es
cómo los ambientes de trabajo afectan a las enfermeras. Las cajitas verdes están mostrando hospitales que tienen buenos ambientes laborales, todas estas cajitas verdes, las azules malos y las rojas regulares. Si ustedes se fijan, siempre está la cajita verde más abajo que las azules y las rojas, queriendo señalar que en hospitales que hay buen ambiente de trabajo, las enfermeras tienen menos burnout, menos insatisfacción laboral y tienen menos intención de dejar su trabajo. Le he puesto estrellita en forma didáctica a estas cajitas, a estos 7 cajitas, para significar resultados que desde el punto de vista estadístico son significativos. Es decir, podemos decir que en Chile los ambientes de trabajo guardan una relación significativa con el burnout, la insatisfacción y los deseos de dejar el trabajo. Hice un ejercicio parecido para mostrar lo que pasa a la mano derecha con la satisfacción de los pacientes. Aquí, en vez de 3 cajitas, tenemos 2. ¿Por qué? Porque simplemente comparé los hospitales buenos y agrupé los malos y regulares en las cajitas azules. Si se ven, las diferencias no son tan marcadas como con las cajitas de las enfermeras, pero igual siempre el rojo está un poco más arriba que el azul. Aquí lo que estamos viendo es, le preguntamos a los pacientes, tenemos más de 2.000 pacientes en esta muestra, ¿qué nota le pondrían al hospital? Si recomendarían su hospital, si estaban contentos con el cuidado de enfermería y con el alivio del dolor. Siempre están mejores los pacientes en las cajitas rojas, es decir, donde hay buenos ambientes de trabajo para las enfermeras. Sin embargo, esta diferencia estadísticamente se nota solo significativa para aquellos aspectos del cuidado más relacionados con la enfermera, como son la comunicación con la enfermería y el alivio del dolor. Entonces vemos cómo tanto para los pacientes como para las enfermeras tiene importancia el ambiente que hay dentro del hospital. Aquí arriba veíamos que las enfermeras les preguntamos cuántas estaban insatisfechas con su trabajo y era alrededor, un poquito menos de un 25% de enfermeras está insatisfecha con su trabajo. Cuando les preguntamos cuáles son los aspectos que influyen en esa satisfacción, voy a centrarme aquí en, muy notoriamente, están las oportunidades de desarrollo y las oportunidades de formación. Y eso lo vamos a unir en pocos momentos más con que estamos hablando de, el título de esta presentación tenía que ver con el desarrollo de carrera. Claramente aquí tenemos un problema, las enfermeras no perciben que tengan oportunidad de crecimiento dentro de sus organizaciones. En la escala de ambiente laboral, estas son otras preguntas, pero en la escala de ambiente laboral, este aspecto del crecimiento profesional se preguntan 3 preguntas. Si ellas perciben que hay programas de desarrollo profesional y de formación continua, si hay oportunidades de promoción y si hay oportunidades de ascender. Como ustedes ven, en general, la respuesta está señalando las enfermeras que están en desacuerdo, o sea, que han dicho que estas cosas no están presentes en su institución. Y vemos cómo lo más notorio es este porcentaje del 78% de enfermeras de las 1.600 que dicen que no hay oportunidades de ascender y que 60% de enfermeras en Chile no perciben que haya oportunidades de promoción. Claramente aquí tenemos un frente de trabajo. Este gráfico es igual al que mostró Aileen en su presentación sobre cuidado omitido, sin embargo yo lo tengo a la inversa. Ella mostró lo que se omite, yo aquí estoy mostrando lo que se realiza. Es decir, vemos que estas cajitas de aquí arriba son las que en mayor proporción se realizan. Aileen tenía, por ejemplo, en sus cajitas mostró que alivio del dolor era una de las actividades que menos se omitían. Lo mismo tenemos nosotros aquí, alivio del dolor alcanza casi un 100% de cumplimiento. Y vemos que, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer las enfermeras en los hospitales? Estamos
omitiendo la vigilancia del paciente, omitiendo el confortar, acompañar o conversar con el paciente, y estamos omitiendo la educación del paciente. Claramente estas cosas que a veces son menos medibles son las que tendemos a omitir más, en cambio los cuidados más de carácter clínico tendemos a darles mejor cumplimiento. Y la existencia de cuidado omitido, igual que ha pasado en los estudios en Estados Unidos, está asociado significativamente al ambiente de trabajo. Aquí, algunas quizás ya han visto este gráfico, lo que estamos mostrando son las dotaciones en los hospitales chilenos, y lo primero que llama la atención está la dotación promedio. Cada barra representa un hospital de los 40 que tenemos en el estudio. Y lo primero que salta a la vista es que uno dice, qué diferencia de dotaciones, ¿no? Tenemos un hospital donde en promedio la enfermera cuida 7 pacientes y un hospital donde en promedio una enfermera cuida 23 pacientes. Y entre medio de esos tenemos toda la gama de posibles números, ¿verdad? Este estudio tiene 34 hospitales públicos, o sea, la mayoría son hospitales públicos, y uno ve que también dentro de los públicos hay una gran variación. Y a la derecha, solo para que así de golpe de vista ustedes sepan lo que eso significa, simplemente estoy graficando que las barras azules es cómo se comportan las dotaciones de día, que es similar a esto que ven ustedes aquí en el gráfico principal, pero las barras rojas están mostrando cómo de noche el tema se dispara aún más todavía. Cuando analizamos cómo esto afecta a los pacientes, tenemos efectos significativos en 3 ámbitos. Esto está por publicarse, así que no les muestro números concretos, Dios quiera que pronto se pueda publicar, ya está mandado, pero ya sabemos que hay asociación significativa entre la dotación que tienen nuestros hospitales y la mortalidad de los pacientes, los tiempos de estadía hospitalaria y los reingresos. Los tiempos de estadía hospitalaria se estudiaron para una submuestra de pacientes que son simplemente pacientes quirúrgicos. Pero si ustedes ven este gráfico que muestra el caso específico de la mortalidad, y aquí abajo está la dotación, ustedes pueden ver cómo entre una enfermera que cuida a 8 pacientes y una enfermera que cuida a 16 pacientes, bueno, hay una escalada en términos de la tasa de mortalidad en el hospital. Vuelvo entonces para que conectemos esto con lo que es el título de nuestra presentación, Desarrollo de carrera, empleabilidad y otros desafíos laborales en enfermería. Desarrollo de carrera. ¿Qué le aporta el trabajo de gente que se dedica a la investigación a este tema? Bueno, en nuestro caso, saber que el desarrollo de carrera es la causa número 1 de insatisfacción en las enfermeras, y que 78% de las enfermeras no ven oportunidades de ascender. También podemos ver, aunque no tengo la asociación exactamente calculada, pero probablemente esto se asocia significativamente a la rotación de enfermeras. Y la rotación es un problema serio que entraña alto costo en calidad de atención, porque los hospitales pierden la fuerza laboral más cualificada, y también un alto costo financiero. Por lo tanto, desde el punto de vista de la investigación, parece lógico establecer planes de mejora al ambiente laboral de la enfermera que prioricen el desarrollo de una carrera profesional dentro de las instituciones de salud. Y respecto de la empleabilidad, cuando vemos que en Chile en promedio una enfermera cuida a 14 pacientes y vemos esa gran variedad de dotaciones y que está asociado a malos resultados de pacientes, 3 cosas que ya las tenemos medidas, la pregunta podría ser, bueno, es que son pocas enfermeras y por eso las enfermeras están cuidando a tantos pacientes. Quizás se responde al ver la empleabilidad. En Chile la empleabilidad de las enfermeras ha bajado notablemente en los últimos, no sé, 5 años, por ejemplo,
y el que haya una baja de la empleabilidad nos habla de que no hay pocas enfermeras, sino que el problema que tenemos es que hay pocos cargos. Y por lo tanto, cuando hablamos de empleabilidad, lo que hay que ir a intervenir es la creación de cargos dentro de las instituciones de salud para que las dotaciones sean más razonables, y eso va a mejorar inmediatamente el tema de empleabilidad que están teniendo actualmente las enfermeras. Y respecto de otros desafíos laborales de enfermería, eso se lo podemos dejar a la audiencia para que ellas compartan con nosotros qué es lo que ven como posibles desarrollos. Nos quedan 20 minutos para discusión. Excelente, Marta, qué bueno, porque hay mucho interés. La verdad que han llegado muchas preguntas y se los agradecemos y los animamos a seguir preguntando, por supuesto. Miren, ahí veo a Paula Vega que dice que efectivamente hemos dejado de lado las técnicas blandas, ¿no? Como lo menos medible, ¿no? Como la educación, el estar con el paciente, el preocuparse por lo que el paciente le interesa, por lo que le preocupa. Sí, efectivamente es así. Hay mucho interés por la forma en que se midieron resultados y en ese sentido, Caro Cáceres pregunta, respecto al estudio presentado las condiciones de ambiente laboral, se refiere a la mejora en la organización del trabajo y las relaciones con el equipo de trabajo. ¿Qué instrumento utilizaron para medir el cambio en el ambiente laboral? Preguntan. Pregunta para las dos, puede ser Ailín o Marta. Yo creo que Ailín es la experta. Sí, claro. Dale audio. Entonces, usamos aquella misma medida que olvidé decir que aquella medida que está llamado el Practice Environment Scale, está llamado en inglés el PES, fue seleccionado por nuestro Foro Nacional de Calidad. Entonces, el Foro Nacional de Calidad escoge estándares para todo el país, por todas partes de atención, y hay pocos que son sobre enfermería. Y entonces aquella medida del cuestionario sobre el ambiente laboral es uno de nuestros estándares de enfermería en Estados Unidos. Y entonces miramos cómo enfermeras contestaron aquel cuestionario en un año y sumamos por el hospital sus respuestas, y eso es como clasificamos si un hospital tiene un buen, un mixto o un peor ambiente laboral. Y en esos mismos hospitales medimos en el año después, en este caso, la doctora Aiken recibe fondos de nuestro NIH, el Instituto de Salud, para medir una muestra de enfermeros que son licenciados en un estado nuestro. Entonces es una muestra proporcionada y aquellos enfermeros contestan sobre su trabajo, su hospital, y dicen cuál hospital tienen su trabajo. Entonces así comparamos las respuestas del año 2006 con las respuestas del año 2016 y medimos los cambios. Eso es como decimos que ambientes peoraron, mejoraron, quedaron estables para cada hospital en la muestra. Muchas gracias, Ailín. Hay otra pregunta que tiene que ver también con la forma de medir. Alejandra Roja te manda muchos saludos, Ailín. Hola, Ale. Y te felicita por tu trabajo. Y ella pregunta, ¿cómo midieron los resultados en salud? ¿Qué ámbitos usaron? Me queda claro cómo midieron cuidado omitido y también laboral. Muchas gracias. Bueno, sí. Medimos resultados, depende el modo que se cree es muy puro
o pura es medir de recuerdos del hospital. Entonces, se llaman abstracts de alta, discharge abstracts. Y así, para cada paciente en un hospital, miramos si el paciente salió vivo o muerto, y también entre 30 días, miramos a 30 días porque se compara con más rigor si se miren en el mismo periodo. Entonces, miramos a mortalidad por sus records del hospitalario, y por eso fue Chile que podría hacer una investigación así, es por tener aquellos datos del hospitalización por muchos hospitales en el país, por muchos pacientes. Así medimos mortalidad, también medimos infección. Así hay unas medidas nacionales sobre infección de sangre, por ejemplo. También medimos algo llamado failure to rescue. Si alguien desarrolla una complicación y muere, decimos que no lo rescatamos, y esa es otra medida. Todos esos de recuerdos de récords de atención, pero otros son por preguntar de pacientes sobre su satisfacción en entrevistas, y también preguntamos de enfermeros de cuál frecuencia pasa algunos eventos adversos, por ejemplo, infecciones urinarias o, por ejemplo, uso de restraints. Olvido cómo se dice. Contenciones. Entonces, por un parte preguntamos de enfermeros y ellos nos informan sobre resultados que observan. Muchas gracias. Aileen, ¿podemos añadir, Aileen? Sí. Probablemente muchas de ellas ya están familiarizadas con que en los últimos 10 años en Chile se empezaron a implementar en los hospitales públicos y después también en los privados el registro de IRGRD. Ese registro de GRD, gracias a Dios ocupamos el mismo que en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra medición de resultados de pacientes la hacemos a través de los GRD, de ese reporte que llega al MinSal y que es homologable a lo que usan en Estados Unidos. Por lo tanto, los resultados de estudio entre lo que se hace en Pensilvania y lo que hemos hecho aquí es comparable. Sí, gracias, Marta. Bien. Patricia Torres pregunta, ¿qué ocurre con los enfermeros en APS, en la atención primaria de salud, Aileen, respecto al ambiente de trabajo? Hemos hecho algunas investigaciones en otros lugares que no son solo en el hospital. Entonces, atención primaria es un área donde no hay mucha investigación hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, en nursing home, que es para los que son elderly. Tenemos evidencia desde ahí. También lo tenemos en home care. Entonces, como cuando enfermería trabaja desde una agencia y entra a la casa, dar ayuda a los pacientes, tenemos evidencia de ahí. Y eso hacía atención primaria, pero todavía tenemos que hacer más investigación en otros sectores, diría. Muy bien. Felipe Toledo pregunta, ¿hay algún instrumento validado en Chile para poder orientar los turnos hacia disminuir el burnout? ¿Qué dirías, Marta?
Sí, esa pregunta va para Mara. No sé si entiendo exactamente la pregunta. Te lo repito, a lo mejor la leí muy rápido. ¿Hay algún instrumento validado en Chile para poder orientar los turnos hacia disminuir el burnout? ¿Hay alguna relación entre la medición que se hace y de cómo disponer los turnos, lo entiendo yo, para disminuir el burnout? Haciendo él una idea, yo creo que una O relación entre sea, turnos a y ver, burnout. ahí hay distintas cosas. Es porque estamos hablando de la organización de los... ¿se refiere al tipo de turno o a la dotación? ¿Nos podrá especificar? Sí, yo creo Ahí hay que distintas... Felipe nos puede decir en el chat si es que interpretamos bien su pregunta. Sí. A ver, la escala de burnout es una escala que está validada y está validada en Chile también. La escala de Maslach para medir burnout está validada. Eso por un lado. Después, para establecer la carga de pacientes por enfermera, en Chile existen unas recomendaciones emitidas por el MinSal, que son bastante antiguas, son del año 2012, y, y que en realidad se hicieron pensando en una complejidad de pacientes que probablemente no es real. Por eso que cuando uno mira las recomendaciones, uno dice, están fuera de toda norma, porque las recomendaciones consideran pacientes de muy básico cuidado en el hospital que actualmente no los estamos viendo. Entonces, ahí tenemos un trabajo a desarrollar con el Ministerio de Salud para actualizar las dotaciones. Y Marta, estoy pensando si en tu investigación podrías mirar a cómo los turnos asocian a burnout. Y A si, burnout. porque supongo que tú puedes generar evidencia sobre aquel pregunta. Sí. Tenemos levantada la información, yo no lo he mirado, pero tenemos levantada la información de si los enfermeros estaban haciendo turno de noche o de día. Ahora casi todos están con cuarto turno, que es un sistema de turno estándar que conocemos bien aquí en Chile. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta de José Cuevas que es entre pregunta y cómo lanzarnos un desafío. Dice, Uh-huh. con toda la información y evidencia, porque las direcciones clínicas y hospitalarias aún, ¿por qué las direcciones clínicas y hospitalarias aún no contratan más personal de enfermería? ¿Qué podemos hacer? Creo que es una pregunta que nos plantea un desafío súper interesante. Uh-huh. A ver, hay un poco de misterio y de política en eso, yo pienso, porque uno diría, bueno, el sistema público de salud siempre tiene dificultades de financiamiento, ¿no? Y la deuda hospitalaria aumenta en vez de disminuir. Sin embargo, uno ve que, pienso que el hospital público con menos pacientes por enfermera tiene 9, lo cual es bastante aceptable. Y el hospital público con más pacientes por enfermera tiene 23 en promedio. Entonces, aquí uno piensa debe haber probablemente temas de negociación, de cómo las direcciones de los hospitales negocian a nivel de la Seremi o del Ministerio de Salud las plantas para sus hospitales. O también hospitales en que a lo mejor la planta se definió hace mucho tiempo, pues yo me imagino que los hospitales que se están renovando se reestudia la planta, ¿no? Quizás hay hospitales que se han quedado con una planta calculada hace mucho tiempo. Pero lo lógico sería que el Ministerio de Salud tuviera estándares parejos para todos sus hospitales. Muy bien. Aquí voy a tener que cursar la última pregunta porque desgraciadamente estamos en el tiempo. O sea, no es que queremos respetar el tiempo que nosotros nos comprometimos a ocupar, ¿no es cierto?, en nuestro participante. Y es una pregunta también muy, muy, muy interesante para muchos lugares. Natalia Quiroga, de la Clínica Universidad de los Andes, dice, felicitaciones. Tengo la duda si en lo que ustedes ven, en lo que las enfermeras entienden por promoción y ascenso profesional, ¿significa necesariamente ascender a cargo de jefaturas clásicas o se pueden interpretar como desarrollo en otras áreas? Por ejemplo, liderar un programa de pacientes con diabetes.
O sea, ¿qué tipo de ascenso? ¿Cuáles son las vías o los afluentes por los cuales se considera un ascenso? A lo mejor yo puedo contestar un poco desde la perspectiva y tú, Aileen, puedes hablar un poco cómo, quizás, cómo crecen las enfermeras profesionalmente en los sistemas americanos. Yo creo, Nati, le hablo a la Nati porque la conozco, yo creo que se refiere a ambas cosas. Hacer crecer a las enfermeras a través de cargos siempre va a tener la limitante de que los cargos son pocos y es lógico que sea así. No sé, en un servicio, en una UCI, bueno, hay solo una coordinadora, a lo mejor un par de supervisoras, o lo mismo pasa en un médico quirúrgico, los cargos siempre van a ser pocos, pero yo creo que es parte de cómo nos tenemos que poner creativos para que las enfermeras sientan que crecen profesionalmente en la institución, hacerse cargo de un programa, por supuesto. Después también establecer un sistema dentro de las instituciones que reconozca el prestigio profesional de las enfermeras, que reconozca la formación que han recibido, que lo reconozca externamente, pero también a lo mejor en temas asociados a remuneración. Yo creo que hay muchas formas creativas de hacer que una enfermera se sienta más valorada y que sienta que va creciendo en la organización. Y para mi parte voy a decir que a crecer, yo creo que es ser activo dentro de la institución suyo. Por ejemplo, ofreciendo a participar en comités o committees que están enfocando en cuidado y problemas. Y entonces, yo creo que siendo un ejemplo, sí, es un ejemplo de ser activo entre policía en la institución y en tu ¿Política? política, en tu unidad, en la unidad. Y entonces, mostrar que importa el conocimiento y las habilidades de enfermeros que son importantes y que poner aquel ejemplo y buscar oportunidades a participar y representar enfermería. Entonces son modos de crecer en el rol y en la institución y en el impacto. Sí, esa es una distinción muy interesante de hacer, ¿no? Que no solamente, porque nosotros tenemos a veces un poquito asociado el crecer y el mejorar en cargo con tomar roles administrativos. Y la enfermera tiene tanto que crecer y tanto que aportar desde el lado de la cama del paciente, que finalmente es donde nació para estar, ¿verdad? En principio. Absolutamente, yo concuerdo en eso. Tenemos que ver una forma de reconocer la excelencia en el cuidado clínico directo al paciente y que la No, enfermera que permanece haciendo eso, para lo cual es buena, tenga una cierta forma de crecer también dentro de la organización que no sea pasar a un cargo administrativo. sí, pero no solo por liderazgo, pero estar al lado del paciente. Del paciente, sí, sí, sí. Así es. Muy bien, infinito el tema. No lo vamos a poder agotar. Quiero agradecerle, pero muy profundamente a Eileen, porque hizo este esfuerzo de exponernos en su perfecto castellano. Especialmente sabemos que es un poco más esforzado que hablar en el lenguaje materno, ¿verdad? Gracias Y para permitirme hay hablar. muchas personas que están muy felices de volverte a ver, Aileen, por acá, y muchas gracias nuevamente. Igual a Marta, que nos muestra este trabajo tan importante que ha hecho también a nivel nacional, que ya empiezan a sonarnos en la casa las cifras que leemos en los papers internacionales de Aileen y de Linda. Linda, ¿no? Y, Uh-huh. y qué bueno empezarlos a oír en español y en nuestra realidad. Y creo que este tema no lo vamos a poder agotar en este webinar ni en muchos webinars,
pero sí quiero decirle a los asistentes que las preguntas que quedaron sin contestar van a ser respondidas y subidas a la página web de la universidad, de la Escuela de Enfermería en particular, donde están todos los videos de los webinars anteriores y están las respuestas de todas las preguntas que ustedes han dejado, que nosotros las anotamos y se las enviamos después a los relatores para que ellos las respondan, cosa que no se quede ninguna pregunta sin responder. Les agradecemos mucho a ambas, mucho a ustedes que han participado con nosotros. Esperamos estar de alguna manera contribuyendo a esta discusión que nos ha planteado este informe tan interesante y viendo sobre todo desde cada uno, desde su lugar, desde su rol, cómo puede contribuir a que estos aspectos en la enfermería vayan creciendo y vayan mejorando. Nosotros por nuestra parte vamos a seguir teniendo webinars relacionados con este ciclo para seguir profundizando en la reflexión de distintos temas de interés. Háganos saber cuáles son sus intereses de temas a tratar a través de nuestra página de la Escuela de la Enfermería de la Universidad de los Andes y estaremos en contacto y los estamos invitando al próximo webinar. Muchas gracias, Aileen, muchas gracias, Marta, y a todos los que estuvieron con nosotros.